Y abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 3, que es lo que nos corresponde para hoy. Marcos capítulo 3. Y nuestro tema de hoy, el poder de la unidad. ¿Cómo es? El poder de la unidad. Hay bendiciones para este año, hay promesa para este año, pero también hay algo con lo cual tenemos que trabajar y es la unidad. El poder de la unidad. La unidad significa algo que no se puede separar o algo que no se puede dividir. Cuando nosotros hablamos de unidad, estamos hablando de algo que no se puede dividir y que por lo tanto tampoco se puede separar. Contrario a la división. División significa dos visiones, dos maneras de pensar totalmente diferentes la una de la otra. La unidad genera poder, la división genera destrucción. Tanto que un reino dividido o un país dividido, lo único que le espera es la destrucción. Ahí en el versículo 24, ¿qué dice? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino, ¿qué pasa? No puede permanecer. Si un reino, si un país, una ciudad, un pueblo está dividido, se destruye. Si una casa, un hogar no está unido, sino que se divide, igual no permanece. En el versículo 25, ¿qué dice? Y si una casa está dividida contra sí misma, ¿qué pasa? Tal casa no puede permanecer. Uno de los principios que tenemos que mirar para este año 2013, el año de la fructificación para nosotros, es la unidad. En el hogar vamos a ver fructificación, vamos a ver bendición, si nosotros trabajamos ¿cómo? En unidad. Si somos uno solo. Si la casa está dividida, ¿qué dice que pasa? Hay destrucción. Si cada uno piensa de una manera diferente, si el esposo tiene una meta, si la esposa tiene una meta, si los hijos tienen una meta, cada uno de ellos tiene un propósito diferente, entonces las cosas van a ser un poco más difíciles. Mas esto no quiere decir que cada uno de nosotros no tenga un sueño en particular. Eso es normal. Que en una casa de 6, 5, 4 personas cada uno tenga un sueño, un anhelo, una meta, un propósito diferente, eso es normal. Cada uno de nosotros tenemos un sueño diferente. Eso es normal. Lo que no es normal es que nosotros no nos unamos para cumplir alguno de esos sueños. Porque en muchas casas sucede que cada uno tiene un sueño. El esposo dice: cuando yo tenga plata me voy a comprar tal cosa. La esposa dice: cuando yo tenga plata voy a comprar tal cosa. Los hijos dicen: cuando yo tenga plata voy a comprar tal cosa. Pasa el tiempo y nunca compran nada. Ni el uno ni el otro. Por lo tanto, que cada uno tenga un sueño diferente, eso es normal. Lo que no es normal es que no nos unamos para conseguir alguno de esos sueños. Sería muy bueno que, digamos, en la casa hay 4 personas, hay 4 sueños, hay 4 anhelos. ¿Qué tal si nos unimos y hacemos realidad uno? Después nos volvemos a unir y hacemos realidad el otro. Y así con el tiempo podemos hacer realidad cada uno de los sueños. Pero si nos mantenemos cada uno luchando por nuestro lado, tratando de cumplir nuestros sueños personales, a lo mejor nunca los consigamos. ¿Qué sueños tienen? Ya estamos estrenando año nuevo. ¿Qué sueños tienen? Si no está en condiciones de conseguirlos solo, ¿por qué no se une? Hay sueños, hay anhelos, hay metas que nosotros podemos conseguir solos. Pero usted debe saber, si ese sueño que usted tiene para este año sí lo puede conseguir solo, y cada uno de los miembros del hogar lo puede conseguir solo, sigan luchando y consigan cada uno su proyecto. Pero si no lo pueden conseguir solo, ¿por qué no unirse? ¿Por qué no unirse y sacar adelante un proyecto? Y después volverse a unir y sacar adelante otro proyecto. Y así con el tiempo podría cada uno cumplir su sueño.
pero divididos difícilmente lo vamos a conseguir. La división resta fuerza, la unidad nos da fuerza. Por lo tanto, lo que Dios nos quiere decir, y no es casualidad, es que este año para nosotros será el año de la fructificación si unimos fuerzas. Tanto en la iglesia como en la casa, en el trabajo. En la iglesia, si nos unimos, seremos una iglesia grande de bendición y de mucha fructificación. Pero si cada uno quiere por su lado, entonces difícilmente. Si no nos unimos a la visión de los soldados de Jesucristo, difícilmente, porque cada uno va a hacer lo que puede por su lado. Pero si nos unimos, seremos fuertes. El problema, por lo tanto, no está en que cada uno tenga un sueño. El problema está en que a veces no nos unimos para hacerlos realidad. En la misma educación de nuestros hijos, a veces estamos divididos. El esposo dice una cosa, la esposa dice otra. El papá manda una cosa, la mamá manda otra. Y hasta que los dos se ponen de acuerdo, ya los hijos han terminado haciendo lo que ellos querían. Porque no se han puesto de acuerdo. Todo se necesita la unidad. Si usted quiere corregir a sus hijos, póngase de acuerdo con su esposa, con su esposo, para que emitan una sola orden, para que emitan un solo concepto. ¿Qué es lo que quieren lograr en la casa? Porque a veces nosotros somos muy aparentes para eso. Los hijos quieren irse a un paseo, entonces el papá que dice, vaya, dígale a su mamá, y va donde la mamá le dice, vaya, dígale a su papá, y resulta que ninguno de los dos se ponen de acuerdo para comprar algo, para adquirir algo, para lo que sea. A veces nosotros no trabajamos en equipo, en unidad, y es necesario, por lo tanto, estar de acuerdo. Unidos lograremos muchas cosas. Satanás, que es malo, trabaja en unidad. En el versículo 26, ¿qué dice? Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, ¿qué dice? No puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Cuándo será el fin de Satanás? El día que se divida y pelee contra él mismo. Por eso no lo hace. Satanás es más organizado. Él promueve entre los cristianos la división, porque sabe que eso lo lleva a la destrucción. Satanás promueve entre los cristianos el desorden. Satanás no es que sea desordenado. Él promueve el desorden entre los demás, pero él es ordenado, él es organizado. Los satánicos son los que más ayunan para él, son los que más le oran a él, y promueve entre los cristianos que eso es mejor no hacerlo. Hay más satánicos ayunando para su Dios que cristianos ayunando para nuestro Dios. Él trabaja en la unidad para él, pero quiere que los demás se dividan y vivan en caos, porque sabe que eso generaría la perdición. Por eso dice, aún Satanás, si él no se une, ¿qué dice que provocaría para él mismo? Su fin. El fin del éxito está en la división. El fin de la prosperidad está en la división. Por eso Dios quiere que comencemos nuestro año de la fructificación, pero que entendamos que es necesario estar como unidos. Como iglesia, unidos. Y cada uno en el hogar, unido. Entonces verá la fructificación en su casa. Entonces verá la fructificación en su hogar. Unido conmigo mismo. A veces no necesitamos estar divididos con los demás, con nosotros mismos. Hay momentos donde nosotros no nos entendemos. Hay momentos donde nosotros no sabemos qué hacer. Hay momentos donde nosotros mismos no sabemos qué decisión tomar. Y si usted está dividido, ya le llegó, ¿qué dice? Su fin.
Esto está diciendo con respecto de Satanás, ¿no es cierto? Dice, si Satanás se divide, ya le llegó, ¿qué dice? Su fin. Si Satanás se divide, ya le llegó su fin. Si el cristiano se divide, ya le llegó su fin. Si el hogar se divide, ya le llegó su fin. La división solo trae destrucción. Por eso es que muchas iglesias terminan acabándose, destruyéndose, porque hay varias visiones. El uno cree una cosa, el otro cree otra cosa, el otro cree otra cosa, y solamente la unidad hará de esta iglesia una iglesia fuerte. Solo la unidad en su casa hará de su hogar un hogar fuerte. Solo la unidad trae fortaleza en cada uno de nosotros. Para Jesucristo la unidad es muy importante, tanto que Él, aquí en la tierra, siempre oraba por la unidad de sus discípulos. Juan 17:11. ¿Qué dice? Y ya no estoy, Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, ¿para qué dice? ¿Qué dice ahí? Para que sean uno, así como nosotros. Él está hablando ¿por qué? Por unidad. Porque él sabía que ahí estaba el secreto. Dice, Señor, yo ya me voy, Padre, yo ya me voy, pero estoy orando por los discípulos que tú me diste para que ellos sean, que dice, uno solo, así como tú y yo lo somos. El secreto para que esos discípulos siguieran adelante con la obra del Señor estaba en ¿qué? En la unidad. Por eso para Jesucristo es tan importante la unidad, que lo que Él oraba es para que esa unidad siempre estuviera entre sus discípulos. La unidad trae protección. La unidad trae protección. Un negocio sin unidad le espera la quiebra. Un negocio dividido se acaba. Un hogar sin unidad le espera el divorcio. Un equipo de fútbol sin unidad le espera la derrota. Unos soldados, un ejército sin unidad le espera la muerte. La unidad solo trae protección. Por eso para Jesucristo era muy importante la unidad. Él antes de irse, por eso ¿qué ora? Para que sus discípulos siempre estén en unidad, que permanezcan unidos, porque eso es lo único que los protegería. Lo único que puede proteger a un hogar del divorcio es la unidad. Lo único que puede proteger a una empresa de la quiebra es la unidad. Si tú piensas un día de una forma, al otro día de otra, si tú no tienes claro qué hacer con tu negocio, eso es división. Pero uno puede decir, bueno, pero yo como soy el único dueño, entonces yo no tengo problemas de división, pues lo podemos tener con nosotros mismos. Un día pensamos una cosa, un día pensamos otra, un día queremos invertir, otro día no. Ya estamos divididos. Por lo tanto, eso es lo que genera la quiebra en un negocio. La división trae destrucción. La unidad genera poder. Y este año será de mucha bendición, pero si mantenemos la unidad. Entonces miren que es el año de la fructificación y serán muchos frutos, pero también depende de qué hagamos nosotros. Y no es casualidad lo que Dios nos dice hoy en este primer culto. Si tú y yo mantenemos la unidad, veremos la fructificación. Si somos uno, y sobre todo esa unidad ¿con quién? Con el Padre, con Dios, con Cristo, con Jehová de los ejércitos, con el Espíritu Santo. Si mantenemos la unidad, dice, para que ellos sean uno solo como tú y yo lo somos. El éxito de Jesucristo aquí en la tierra
dependía de la unidad de él con su Padre. Ahí estaba el éxito, ahí estaba el secreto para el éxito, la unidad. Si tú y yo logramos mantener esa unidad con Dios en este año, vamos a ver la fructificación. De lo contrario, sería difícil. Por eso Jesús oraba por la unidad, pero no solo de sus discípulos, sino oraba por la unidad de todos. Él oraba por todos. Veremos ahí Juan 17, 20 y 21. Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean como uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, ¿qué dicen? Sean uno. ¿En qué? En nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ahí estaba el secreto del ministerio de él. Por eso dice, mire, yo no oro solo por los discípulos los que tengo, yo estoy orando por todos los que van a llegar a creer y van a ser mis discípulos. Yo quiero que todos ellos vivan en unidad. Y si él estaba orando por todos los que han de llegar a creer por sus palabras, se está refiriendo ¿a quién? A nosotros. Porque nosotros hemos creído por los discípulos, porque nosotros hemos creído por su palabra, por los que ellos han escrito. Yo no oro, dice, solo por estos, por los que me has dado. Yo oro por todos los que lleguen a creer a la palabra de ellos. Oro porque ellos vivan en unidad y sean uno solo, así como tú y yo lo somos. Para Cristo era muy importante la unidad, porque sabía que eso tenía poder. Jesucristo con Jehová su Padre se mantenían muy unidos. Por eso tenía éxito Jesús en todo lo que hacía aquí en la tierra. Y él quería compartir su secreto. Él lo que les está diciendo es: yo aquí en la tierra tuve éxito. ¿Por qué? Porque me mantuve unido con mi Padre. Y hoy yo estoy orando para que mis discípulos también permanezcan en unidad. Y después él va más allá. Dice: bueno, Señor, no solo por estos, sino por todos los que lleguen a creer por ellos. También estoy orando para que vivan en unidad con el Padre, con nosotros mismos y con los demás. Es necesario estar en unidad con Dios. Es necesario estar en unidad conmigo mismo, con nosotros mismos, para poder estar en unidad con los demás. Si no tenemos unidad con Dios, no vamos a tener unidad con nosotros. Y si no tenemos unidad con nosotros, no vamos a tener unidad con los demás. ¿Cómo podemos permanecer unidos con otras personas cuando nosotros mismos vivimos divididos? Cuando nosotros mismos no sabemos qué queremos. División son dos visiones. Y si usted es de los que tiene dos visiones, hoy dice voy a trabajar en esto, mañana en otra, ya está dividido. No por esto quiere decir que no debemos tener varios planes. Tenga varios planes. Si quiere para este año, hágase varios propósitos, pero trabaje en uno de ellos. Porque ¿de qué le sirve tener 10 planes para este año si no va a ejecutar ninguno? Organice 10 planes para este año. Organice 10 proyectos para este año. Pero empiece por uno. Empiece por uno. Al menos termine uno y después siga con el otro. Pero a veces me dicen: no, yo tengo tantos planes para este año. Ah, qué rico. Termina el año. Yo no le pregunto: ¿y de todos esos planes cuántos hizo realidad? No, porque lo que pasa es que estaba tan ocupado en uno, en el otro, en el otro. Al final, no hizo nada. Si usted es de los que hacen muchos planes, háganlos, está bien, háganlos. Pero al menos priorice, al menos
miren cuál de ellos quiere desarrollarlo primero y empieza a trabajar sobre ese. Y si solo tiene uno, pues trabaje sobre ese plan que tiene. Pero hay que tener unidad. Mire que ahí se necesita tener unidad con uno mismo. Si usted tiene varios planes y ninguno de ellos los está haciendo, ya está dividido. Si usted tiene muchos sueños para su empresa este año, pero no sabe cuál de ellos hacer, hay gente que dice, es que yo tengo tantas cosas por hacer este año que no sé por cuál comenzar. Ya está ¿qué? Dividido. Y si está dividido, pronto le llega, ¿qué dice? El fin. Pronto le llega el fin. Si usted está dividido en su propio pensamiento y no sabe qué hacer, pronto le llega el fin. Si usted es de los cristianos, quizás yo no sé qué hacer, si quedarme en el mundo o seguir a Cristo, ahí está dividido. Y pronto, ¿qué le va a llegar? El fin. ¿Y por qué le llega el fin? Porque mientras usted está pensando si para la derecha o para la izquierda, ¿para cuál lado avanza? Para ninguno. Se queda estancado y por eso es que va en retroceso. Por eso es que le llega el fin. Una persona indecisa le llega el fin. Una persona indecisa es una persona dividida en su propio criterio. Es una persona dividida en su propio pensar. Y mientras está pensando si para allá o para acá, ya otro le ganó. Por lo tanto se quedó. Si usted de los jovencitos dice, yo todavía no estoy seguro si estudiar o no estudiar, pues hasta que lo piense ya se estudió. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué planes tiene para este año? Pero tiene que concretar. Entonces veremos el año de la fructificación. Si aprendemos a trabajar en unidad. Y por eso digo, no necesita estar en equipo con varias personas, no, usted mismo. La unidad primero tiene que ser ¿con quién? Con Dios. Después, conmigo mismo, para después estar en unidad con los demás. Si yo logro estar unido conmigo mismo, ese negocio va a ser realito. Y va a haber unidad en mi negocio. Va a haber unidad en mi casa. No sé si a usted le ha pasado. Cuando el esposo o la esposa no tiene carácter y no sabe qué hacer, ese hogar ¿cómo se lo ve? Dividido. Y pronto le llega el fin. Un padre que no tiene carácter y que no sabe qué hacer, es lo mismo que no tener una cabeza. Total no se sabe. Un día dice sí, un día dice no. No se sabe. Está dividido. Y el éxito para este año va a venir si logramos tener, ¿qué cosa? Unidad. No es casualidad que Dios nos hable. Y usted sabe que nosotros escogemos predicaciones. Por lo tanto, ese es el orden. Y si Dios nos está hablando ahora de unidad, es porque esa es la base primordial para conseguir la fructificación. Tenemos que tener unidad. Debe tener unidad en su negocio. Debe tener unidad con usted mismo. Debe tener unidad en su casa, en su hogar. La unidad es importante. Y me quedo con esa parte que nos dice la palabra. Si Satanás se divide, ¿qué dice? Ya le llegó el fin. Y miren qué importante. Si Satanás se divide, ya le llegó el fin. Dice la palabra. Y si Satanás, con la fuerza que tiene, que Dios mismo le ha dado, se llega a destruir, si se llega a dividir, ¿qué diremos también entonces de nosotros? Si se aplica a Satanás, se aplica a cualquiera. Si Satanás dice que si se divide ya le llega el fin, eso se aplica a cualquiera. Cualquier persona que se divida, le llega el fin. Cualquier organización que se divida, le llega el fin. Cualquier hogar que se divida, le llega el fin. Todo lo que se divida, le llega el fin. Dios nos está diciendo que este año es de la fructificación, pero nos está diciendo, ojo, cuidado, hay algo que puede dañar la fructificación. ¿Cuál es? La avaricia. Dice, este año es el año de la multiplicación y por ende de la fructificación, pero hay algo que puede dañar eso. Dice, y es la división. Por eso él lo sabía tanto Jesús que él oraba para que sus discípulos vivan en unidad.
oraban para que sus discípulos, y usted y yo, nosotros, los que hemos creído en la palabra de sus discípulos, también necesitamos la unidad para vivir en victoria, para tener eso que Dios ha prometido. El poder de Jesús entonces estaba en la unidad con el Padre. Beneficios de la unidad, vamos a mirar algunos puntitos. Beneficios de la unidad. Primero, adquiero más ganancias. Cuando yo me uno, tengo más ganancias. Ahí en Eclesiastés 4:9. Eclesiastés 4:9. ¿Qué dice? Mejores son dos que uno, porque tienen que mejor paga por su trabajo. Si dos personas se unen, van a tener ¿qué? Más ganancias. Dice, son mejor dos que uno porque van a tener más paga por su trabajo. Significan ganancias. Si yo me uno, si yo vivo en unidad con mi familia, voy a adquirir más ganancias. Si usted trabaja con su familia, va a tener más ganancias. Ganancias económicas, ganancias espirituales, ganancia emocional. Vamos a vivir más en paz, vamos a vivir en amor, vamos a vivir bien. No solamente en cuestión de dinero. Si se unen, dice, van a tener mejor paga. Podríamos decir, ay, pero es que pastor, ahora es tan difícil, no hay trabajo para mucha gente. Sí. Pero no solamente en eso. Si nosotros nos unimos, dos podemos tener mejor paga. Paga en amor, paga en felicidad. Si se unen en el hogar, va a haber mayor ganancia, sea económica, sea espiritual, sea emocional. Pero va a haber ganancia. La unidad desarrolla ganancia. Segundo beneficio, tenemos ayuda mutua. En el versículo 10, ¿qué nos dice? Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La unidad que nos da esa ayuda mutua, nos podemos ayudar del uno al otro. Por eso era importante para Jesucristo la unidad, porque podemos ayudarnos. Si el esposo cae, la esposa lo levanta. Si la esposa es la que cae, el esposo lo levanta. Se genera esa ayuda. Pero si estamos en unidad, si no hay unidad en el hogar, ahí habrá quien caiga, como caiga, es problema de cada uno. Si hay unidad en la iglesia, nos vamos a ayudar mutuamente, el uno al otro. Pero si no hay unidad, entonces cada quien sálvese como pueda. Además de esa ayuda mutua, hay cuidado mutuo, nos cuidamos. Ahí en el 11, ¿qué dice? También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Hay ese cuidado, nos podemos cuidar mutuamente, nos podemos ayudar mutuamente. Y cuarto, último beneficio de la unidad, tenemos protección mutua. En el versículo 12, ¿qué dice? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si vivimos en unidad, vamos a tener protección, nos vamos a proteger de los unos a los otros. Pero si hay unidad, la familia en unidad es poderosa. Por eso, porque primero tienen más ganancias, segundo, se ayudan mutuamente, tercero, se cuidan del uno al otro, y cuarto, se protegen en caso de que haya enemigos para la familia. Si hay enemigos del Evangelio, nos cuidamos. Si
Si hay enemigos contra la iglesia, nos cuidamos. Cuando no hay unidad, entonces nos comemos entre nosotros mismos. Alguien ha contado que la hermana tal, y nosotros seguimos por ese mismo lado. Es que me han contado que el pastor, seguimos por ese mismo lado. Pero si hay protección, porque estamos en unidad, entonces las cosas van a cambiar. La unidad, por lo tanto, trae muchos beneficios a cada uno de nosotros. La unidad se logra si hay un mismo propósito. Si nosotros no tenemos ese mismo propósito, difícilmente vamos a tener unidad. Miremos ahí en Filipenses 2. Entonces es que tener un mismo propósito, que tengamos un mismo propósito. Ahora es muy diferente que cada uno en el hogar también tenga diferentes metas, pero debe haber un solo propósito, el superarse como familia, el lograr muchas cosas como familia. Solo la unidad entonces en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, nos hará fuertes y podremos alcanzar nuestras metas. Amén. Amén. La gloria es